La llamada época de oro del cine mexicano representó un periodo de brillo inigualable, forjando leyendas que tocaron el cielo con las manos. No obstante, el destino fue cruel con varios de estos íconos, quienes, tras saborear las mieles de la fama mundial y la riqueza desmedida, se vieron sumidos en graves penurias económicas durante el ocaso de sus vidas. En esta ocasión, recordaremos a algunas de estas figuras inmortales que, después de haberlo tenido todo, acabaron sus días en la miseria por giros inesperados del destino. Iniciemos con el gran Tintán. Germán Genaro Cipriano Teodoro Gómez Valdés y Castillo llegó al mundo un 19 de septiembre de 1915 en la capital mexicana, siendo el segundo de una numerosa prole de 9 hermanos. Su padre, Rafael Gómez, trabajaba como agente de aduanas, una labor que obligaba a la familia a vivir en una constante mudanza hasta que finalmente echaron raíces en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua. Germán cursó estudios únicamente hasta la etapa de preparatoria, la cual abandonó debido a su rebeldía y poco apego a los libros. Ante esto, su padre decidió que debía ganarse el pan, empleándolo primero como auxiliar de sastrería y posteriormente en una empresa dedicada a la electricidad. Corría el año 1934, cuando gracias a las influencias de su progenitor, Germán consiguió una oportunidad en la radio, dado que Pedro Meneses, el propietario de la emisora, mantenía una buena amistad con la familia. Allí realizaba tareas humildes, desde barrer los pisos hasta organizar los vinilos, pero el don de la comedia ya corría por su sangre, algo que quedó patente el día que, jugando con un micrófono encendido, imitó al músico Agustín Lara con tal maestría que el dueño de la estación pensó que estaba escuchando una grabación original. Ese talento le valió ganar su propio segmento al aire titulado El Barco de la Ilusión. Al principio lo conocían bajo el apodo de La Chiva, pero tiempo después adoptaría el mote de Pachuco Topillo Tapas, una clara referencia a su gusto por la estética y cultura de los pachucos. Durante la década que permaneció en la radio, Germán brilló por su agilidad mental para improvisar ante la audiencia, fusionando el español y el inglés en una jerga única y divertida. Para 1943, los empresarios Paco Miller y Jorge Maulmer, urgidos por encontrar un sustituto para un cómico que había sido reclutado por el ejército estadounidense, recibieron el consejo de ir a ver a un locutor que hacía maravillas en la radio fronteriza y que realizaba sus espectáculos con público presente y orquesta en vivo. Al verlo actuar un miércoles cualquiera, los empresarios quedaron hipnotizados y le propusieron unirse a una gira internacional por Estados Unidos y México. Fue en ese periplo donde sus caminos se cruzaron con Marcelo Chávez, quien pasaría a ser su inseparable carnal y contraparte cómica. Pese a su arrollador éxito, Tintán enfrentó el rechazo de los círculos intelectuales de aquel entonces, quienes veían con malos ojos la exaltación de la figura del Pachuco. Sin embargo, su carisma fue superior, llevándolo a estelarizar más de 30 largometrajes y a participar en un total de 106 producciones, incluyendo su inolvidable trabajo de doblaje en joyas de la animación como El Libro de la Selva. En el terreno sentimental, Germán contrajo nupcias en 3 ocasiones. Su primera esposa fue Magdalena Martínez, en 1937, madre de su primogénito. Posteriormente se unió a Micaela Vargas en 1948, con quien procreó 3 hijos. Sin embargo, en 1949, su corazón fue capturado por Rosalía Julián, aún estando casado con Micaela, desatando un romance que culminaría en boda para el año 1956. Con Rosalía tuvo 2 descendientes más, y formaron una dupla artística que recorrió escenarios de México y Estados Unidos hasta 1976. Lamentablemente, llegaron las sombras financieras. Aunque en su cúspide llegó a cobrar sueldos equiparables a los de Pedro Infante, Tintán carecía de prudencia con el dinero. Confió gran parte de su fortuna al magnate Joe Manny, quien trágicamente perdió la vida en un accidente de aviación, llevándose consigo la estabilidad económica del actor. Germán perdió valiosas propiedades y terrenos en zonas exclusivas como Acapulco y San Ángel. En un intento desesperado por resurgir, solicitó préstamos para producir sus propias cintas, pero su época dorada ya se había desvanecido. La situación tocó fondo cuando fue detenido por emitir un cheque sin fondos, aunque su familia logró reunir el dinero de la fianza para evitarle la cárcel. En cuanto a su salud, el gran Germán Valdés recibió primero un diagnóstico de hepatitis que derivó en un agresivo cáncer de páncreas. Su luz se apagó definitivamente el 29 de junio de 1973. Afortunadamente, su familia pudo cobrar un seguro de vida significativo gracias a la Asociación Nacional de Actores. Tintán dejó una huella imborrable en la cultura, siendo venerado hasta hoy como uno de los pilares de la comedia latinoamericana. Por otro lado, tenemos la historia de Ana Berta Lepe Jiménez, nacida en Tecolotlán, Jalisco,
el 12 de septiembre de 1934. Desde muy jovencita mostró aptitudes como modelo, siendo descubierta por un agente que la convenció de trasladarse a la Ciudad de México para probar suerte. Inició su andadura haciendo pequeños papeles de extra en el cine, mientras mantenía su carrera en el modelaje, a la par que se formaba rigurosamente en danza y arte dramático, pues su meta era ser una actriz completa. En 1952, recibió una invitación para concursar en Señorita México, pero la corona se le escapó. Lejos de rendirse, volvió al año siguiente y esta vez se alzó con el triunfo. Su belleza la llevó a Miss Universo, donde obtuvo un honroso 4º lugar mundial. Al volver a su patria, el mundo del espectáculo la recibió con los brazos abiertos. Directores de cine la buscaban, y los centros nocturnos más exclusivos le ofrecían contratos millonarios para que engalanara las noches cantando y bailando con las mejores orquestas. Sin embargo, su padre, Guillermo Lepe, manejaba su carrera con puño de hierro. Él administraba a Ana Berta, quien se había convertido en una mina de oro, y espantaba a cualquier pretendiente que osara acercarse, temiendo que el amor pudiera arruinar el lucrativo negocio que era su hija. Todo cambió en 1959, cuando la actriz conoció a Agustín de Anda, hijo del afamado productor Raúl de Anda. El joven comenzó a cortejarla, haciendo acto de presencia constantemente en el cabaret La Fuente, donde ella actuaba. Aunque Agustín tenía fama de conquistador empedernido, Ana Berta se dejó llevar por el sentimiento y se enamoró perdidamente. El noviazgo saltó a las portadas de las revistas, situación que enfureció a su padre, quien desaprobaba rotundamente la relación. Pese a la hostilidad paterna, los enamorados ya hacían planes de boda, con o sin la bendición de Guillermo. Pero la fatalidad acechaba a la vuelta de la esquina. En mayo de 1960, mientras Ana Berta deleitaba al público con su número musical, ignoraba el drama que se gestaba tras bambalinas. Al terminar su show, recibió la devastadora noticia. Su padre había sostenido una violenta discusión con Agustín de Anda, exigiéndole que se alejara de ella para siempre. La riña subió de tono hasta terminar en disparos, resultando en la muerte instantánea de Agustín. Guillermo Lepe fue sentenciado a pasar 20 años tras las rejas por el homicidio. El escándalo fue mayúsculo y la prensa se cebó con la tragedia, lo que provocó un daño irreparable en el alma de Ana Berta. Aunque cumplió con algunos compromisos fílmicos posteriores, para finales de los 60, decidió cortar lazos con el medio artístico, recluyéndose en su hogar y buscando consuelo en el alcohol. Fue gracias al productor Ernesto Alonso, quien le brindó soporte financiero y moral, que logró salir del abismo, convenciéndola en 1977 de regresar a la pantalla chica con la telenovela Pacto de Amor. Aunque jamás recuperó el brillo estelar de su juventud, se mantuvo firme trabajando dignamente hasta el año 2001, acumulando una filmografía de 60 películas. Ana Berta nunca contrajo matrimonio ni tuvo descendencia. La sombra de su padre perduró. Se marchó de este mundo estando entre rejas, con la pena de no haber recibido jamás el perdón de su hija. Por otro lado, Fernando Soto, a quien todos recordamos mejor por su mote de mantequilla, fue un actor y humorista mexicano de renombre, que destacó notablemente durante la gloriosa época de oro del cine en México. Vino al mundo un 15 de abril de 1911 en la capital mexicana, criándose prácticamente entre bambalinas y escenarios, lo cual selló su suerte como artista desde la cuna. Su trayectoria profesional, que abarcó más de 4 décadas, lo afianzó como uno de los cómicos más entrañables y queridos del celuloide azteca, ganándose el corazón del respetable gracias a su innegable don de gentes y su talento natural para el humor. Descendiente de una estirpe de artistas, Fernando Soto bebió de las influencias del mundo del espectáculo desde que era un chiquillo. Su padre, Roberto el Panzón Soto, era un ilustre actor y cómico de teatro, mientras que su madre, Socorro Astol, se ganaba la vida como cantante y actriz. Aunque en un principio probó suerte con una carrera más convencional como ingeniero mecánico electricista, la llamada de las tablas fue mucho más poderosa y finalmente optó por entregarse en cuerpo y alma al teatro y al séptimo arte, siguiendo así la estela de su progenitor. Desde su mocedad acompañaba a sus padres en las giras y bolos, lo que le permitió ganar tablas y cultivar una enorme afición por la interpretación. Pese a que sus inicios cantando en las carpas itinerantes de su padre no fueron muy fructíferos, su debut en la gran pantalla llegó a finales de la década de los 30, con papeles modestos que, poco a poco,
lo catapultaron a destacar en el panorama cinematográfico. Su vis cómica y esa facilidad pasmosa para conectar con la audiencia propiciaron que su carrera despegase como la espuma. Si bien al comienzo se encargaba de roles secundarios, gracia natural y su polivalencia le permitieron labrarse un nombre de peso en la industria. El sobrenombre de Mantequilla se lo ganó a pulso por su habilidad para moldarse a cualquier personaje o, según cuentan las malas lenguas, por sus líos de faldas y travesuras amorosas de juventud. Fue en la década de 1940 cuando su carrera tocó techo, participando en un sinfín de largometrajes de enorme taquilla. Se hizo célebre por encarnar al fiel escudero o compadre del galán protagonista, compartiendo escena con titanes de la talla de Pedro Infante, David Silva y Pedro Armendáriz. A lo largo de su extensa andadura profesional, actuó en más de 200 películas, figurando en obras de culto como Cartas Marcadas y Nosotros los Pobres. A Soto se le conocía por ser un hombre llano, siempre dispuesto a charlar con la prensa y muy próximo a sus seguidores. No obstante, a pesar de triunfar por todo lo alto, nunca supo gestionar su patrimonio. Era un hombre de mano rota y un gran aficionado al juego, vicios que contribuyeron a que no lograse asegurar una vejez acomodada. En 1977 sufrió un aparatoso accidente en el Teatro Blanquita que mermó su salud. Años atrás le habían diagnosticado diabetes, una dolencia que no consiguió mantener a raya debido a su vida disoluta. Esto le provocó complicaciones severas, tales como la pérdida de visión y la inmovilidad de su brazo izquierdo. Sus últimos años los pasó en condiciones precarias, subsistiendo gracias a la caridad de amigos, al apoyo de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, y a las pensiones que recibía del Teatro Blanquita. Finalmente, la muerte le sobrevino el 11 de mayo de 1980, por culpa de un coma diabético. El legado de Fernando Soto, nuestro querido Mantequilla, perdura en la memoria colectiva del cine mexicano, no solo por su talento y salero, sino por esa habilidad única para ganarse el afecto de varias generaciones de cinéfilos. Por su parte, Fanny Kaufman nació en 1924 en Toronto, Canadá, y siendo apenas una niña se mudó con su familia de raíces judías a Cuba. Fue en la isla caribeña donde le picó el gusanillo de la actuación y el canto, llegando a formarse en un conservatorio de música y artes, donde se graduó como soprano. Su carrera artística arrancó en las ondas de la radio de La Habana, donde sobresalió por su registro agudo y su estilo inconfundible. A principios de los años 40, Kaufman se trasladó a México en plena época de oro del cine. Fue Germán Valdés, Tintán, quien la bautizó con el mote de Vitola, por su figura espigada y su estatura de 1,80 m. En 1945, contrajo nupcias con Humberto Lizondo, un diplomático con quien tuvo a su primogénito. Al año siguiente, su carrera en el cine despegó definitivamente, al ser seleccionada para la cinta Se acabaron las mujeres, donde compartió cartel con Tintán, alcanzando la cúspide de su fama con la película El Rey del Barrio. Su alianza profesional con él continuó en multitud de cintas, destacando en producciones de gran éxito que la consagraron como una de las humoristas más adoradas del cine azteca. Aparte de su triunfo en la gran pantalla, Vitola probó suerte en la televisión y realizó giras teatrales recorriendo todo México. Tras enviudar, se casó en segundas nupcias con el ventrílocuo Alex. Sin embargo, pese a tener una carrera brillante, su perdición fueron las apuestas. Esa adicción le costó perder 2 inmuebles y más de 100 centenarios de oro. Tristemente, sus últimos días estuvieron marcados por las deudas y la penuria económica. Fanny Kaufman falleció en 2009, a los 84 años, en Ciudad de México. Hoy tenemos el privilegio de rememorar y rendir tributo a una de las figuras colosales de la época dorada del cine mexicano. Una actriz cuya presencia en pantalla y talento dejaron una huella imborrable en la historia cinematográfica del país. Se retiró muy joven, con apenas 37 años, para volcarse en el cuidado de sus hijos. No te vayas, quédate con nosotros para descubrir la historia íntegra de Almadelia Fuentes, desde sus comienzos como niña prodigio hasta su trágico final. ¿Quién fue el que descubrió que esta gran dama de la actuación malvivía entre inmundicia? ¿Quiénes son sus vástagos? ¿Y por qué consintieron que su propia madre acabase de esa forma? Ahora sí, vea por algo de picar que empezamos. Almadelia Susana Fuentes González vino al mundo en Ciudad de México el 22 de enero de 1937. Sus progenitores fueron Carlos Fuentes Borrego y Eduviges González. Fue su padre quien la impulsó a emprender una carrera artística durante la época de oro del cine mexicano. Con tan solo 8 años, debutó en su primera película, Sinfonía de una vida. En 1946, participó en el rodaje de La Barca de Oro, estrenada en 1947 junto a Pedro Infante y bajo la batuta de Joaquín Pardavé. Cursó estudios de artes escénicas en Bellas Artes,
trabajando en obras de teatro y participando en diversos filmes. Entre sus trabajos más célebres figuran Una familia de tantas, al lado de Fernando Soler, y Allá en el Rancho Grande, en 1949, donde captó la atención de los directores de cine de aquel entonces. Pero la cinta que la encumbraría como una de las mejores actrices infantiles fue Los Olvidados, de Luis Buñuel, interpretando a La Meche, una película que retrata con crudeza la realidad del México de los años 50. Declarada por la UNESCO como Memoria del Mundo, la obra se alzó con el premio del Festival de Cannes al mejor director, cinta que terminó transformándose en uno de los largometrajes más laureados y aplaudidos de la actualidad. Alma Delia rozó el premio Ariel gracias a su interpretación, y aunque en aquella ocasión se le escapó, logró conquistarlo finalmente en 1952, alzándose con el galardón a la mejor actuación femenina por Historia de un corazón. Durante su infancia y adolescencia, fue un rostro habitual en los rodajes, compartiendo escena con figuras de la talla de Marga López o Arturo de Córdoba. En 1953, con apenas 17 años, contrajo nupcias con Julio Azcárraga Reyes, primo de Emilio Azcárraga Milmo, con quien tuvo descendencia. 4 hijos en total. Tras 12 años de matrimonio, Alma Delia dijo basta a las continuas ausencias y deslealtades de su marido, solicitándole el divorcio de manera irrevocable. Al verse sola nuevamente y sin ingresos, Ernesto Alonso la animó a retomar su trayectoria profesional, reiniciando su andadura con la teleserie Las momias de Guanajuato, en 1962. Ese mismo año participó en el rodaje de El Extra, junto a Mario Moreno, Cantinflas, una experiencia que resultó ser bastante amarga, pues la personalidad del cómico tras las cámaras distaba mucho de ser amable. Era un hombre intolerante, que hizo llorar y pasar un calvario a la joven actriz, que por aquel entonces contaba con 25 años. No obstante, aquel trago amargo no frenó su empeño, y siguió trabajando incansablemente en diversos filmes para sacar a su prole adelante. En 1970 rodaría su última película, retirándose definitivamente de los focos para dedicarse en cuerpo y alma a su familia. En 1967 se había casado en segundas nupcias con el actor de doblaje Rafael del Río, aunque el enlace apenas duró un año antes del divorcio. Alma Delia logró amasar un pequeño patrimonio que le permitió volcarse al 100% en sus hijos. Se rumorea también que no quiso seguir en la industria porque el nuevo cine no le convencía. Añoraba la elegancia de la época de oro, aunque todo esto no fueron más que meras especulaciones. La realidad es que nunca se esclarecieron los verdaderos motivos de su retiro. Varios vecinos de Naucalpan, en el Estado de México, aseguraban que recibía visitas frecuentes del político Arsenio Farell Cubillas en su residencia. Decían que era él quien la sustentaba económicamente, siendo un hombre casado y con familia. Una vez que la actriz se alejó del medio, se le perdió la pista por completo hasta el año 2015, fecha en la que la revista Proceso reveló que el artista malvivía en unas condiciones dantescas, indignas para cualquier ser humano. Subsistía en el garaje de su propia casa, rodeada de basura, inmundicia y restos de comida esparcidos por doquier. Convivía hacinada con gatos, un perro y un loro, mientras su mansión de 5 dormitorios y piscina se encontraba ya en un estado de deterioro absoluto, repleta de desperdicios, lo que la obligó a refugiarse en la cochera. Fue totalmente abandonada por sus 4 vástagos, y eran los vecinos quienes le suministraban alimentos, aseo y cuidados básicos. Como era de esperar, sus facultades mentales estaban gravemente mermadas, y se desconoce desde cuándo. Apareció entonces su hija mayor, Alma Delia, mostrándose esquiva y molesta ante la presencia de los reporteros que se interesaban por la actriz desamparada. Lo único que declaró fue que su madre jamás quiso abandonar su hogar para mudarse con alguno de sus hijos. Además, trascendió que habían vendido las propiedades de la actriz. A finales de diciembre de 2016, Alma Delia fue trasladada en ambulancia al domicilio de su hija y 4 meses más tarde falleció debido a una sepsis por una herida en la pierna que nunca cicatrizó, sumada a una severa enfermedad ósea provocada por su avanzada edad y la paupérrima alimentación que mantuvo durante años. Su primogénita fue la única que estuvo presente durante el proceso y en su entierro en el cementerio de San Nicolás de Ciudad de México. Con una trayectoria de 24 años de carrera artística, participó en 54 largometrajes y 5 telenovelas. Hasta la fecha, sigue siendo un misterio la razón exacta del cruel abandono por parte de sus hijos durante tantos años. Solo una mayor hizo acto de presencia, mientras que los otros 3 ni se dignaron a aparecer en su agonía. Que en paz descanse esta inmensa actriz que brilló desde la época de oro, comenzando como estrella infantil. Al llegar al epílogo de la biografía de Alma Delia Fuentes, resulta imposible no detenerse a reflexionar sobre la trascendencia de su vida
y su obra en el panorama del séptimo arte mexicano. Nacido, Fuentes supo labrarse un hueco destacado gracias a un talento natural, una fuerza interpretativa arrolladora y una belleza que traspasaba la pantalla. Desde sus inicios como actriz infantil hasta sus papeles más maduros, dejó patente que su pasión por el arte dramático era genuina, profunda y transformadora. A lo largo de su trayectoria, Fuentes demostró una capacidad innata para encarnar una diversidad de personajes que conectaban con la audiencia, ya fuese interpretando a niñas y adolescentes vulnerables, como en Los Olvidados de Luis Buñuel, o a mujeres de carácter férreo y decidido en otras cintas. Alma Delia era una actriz que dominaba el lenguaje de las emociones y sabía narrar historias complejas con una sutileza inigualable. Su presencia en pantalla siempre se caracterizó por un magnetismo que elevaba la calidad del guión, mejorando cada producción en la que participaba. Sin embargo, la vida privada de Alma Delia no estuvo exenta de duras pruebas. A pesar de su rotundo éxito en el cine y de ser una de las promesas más brillantes de su generación, su carrera se vio truncada por circunstancias que la forzaron a distanciarse del medio artístico. La fama, que en su juventud la abrazó con fervor, también trajo consigo las miserias propias del mundo del espectáculo. La presión asfixiante, los rumores y los conflictos personales. Su retirada de la vida pública marcó el inicio de una etapa mucho más sombría, donde tuvo que afrontar complicaciones personales y económicas que contrastaban radicalmente con el brillo de su etapa dorada en el celuloide. Pese a su alejamiento del foco mediático, el legado de Alma Delia Fuentes jamás se borró para los amantes del cine mexicano. Su trabajo permanece como un testimonio de la calidad y profundidad del cine de antaño. Cada vez que se revisitan obras como Los Olvidados, su actuación sigue resonando con potencia, prueba de su habilidad para capturar la esencia de la condición humana con una autenticidad conmovedora. Alma Delia Fuentes vivió una existencia marcada por los contrastes, de la gloria y el reconocimiento a la soledad más absoluta y el olvido, pero siempre con el sello indeleble de un artista que, en su mejor momento, iluminó una pantalla con un talento que pocos podrían igualar. Su historia es un recordatorio del alto precio de la fama y de cómo en ocasiones los talentos más grandes pueden caer en el anonimato, aun cuando su obra sigue viva en la memoria colectiva. Hoy, la historia de Alma Delia Fuentes es también una invitación a revalorizar su aportación al cine mexicano, a rescatar del olvido no solo sus películas, sino también su trayectoria vital. Porque, a fin de cuentas, su paso por el mundo del cine no fue en vano. Dejó una huella profunda que sigue influyendo en generaciones de actores y cineastas. Aunque la memoria colectiva sea frágil, su obra resiste el paso del tiempo. En cada rollo de película, en cada toma y en cada actuación donde su genialidad salió a flote. Su existencia ilustró a la perfección los contrastes brutales de un espectáculo demandante, pero sobre todo, reflejó el fuego interno de un artista que grabó su nombre a fuego en el alma de la cinematografía y de la audiencia. Si este relato fue de tu agrado, asegúrate de suscribirte y apoyar con un pulgar arriba. Mil gracias por quedarte conmigo hasta el desenlace de este video.